levante su mano todo aquel que tiene miedo morirse. Ok, gracias por tu honestidad, varón. Los demás, algunos son pinochos. Mire, como pastor he visto tanta gente que cuando están al borde de la muerte no se quieren morir porque no saben qué va a haber. Mucha gente grita, mucha gente la tienen que amarrar para que no se quite todo lo que está conectado. Pero también he visto otra gente que cuando llego están en paz, me siento, platico con ellos tranquilo, oro con ellos, cierran los ojos y se van. Y quedan como que están dormidos. Y otros con cara de dolor y frustración. Pero ¿qué hay cuando le platican a usted de que regresó a la vida? Muchos dicen, iba en un túnel cayendo y de repente ¡pum!, desperté y regresó a la vida y todos, wow. Otros estaban en un lugar donde había muchas nubes, coros, paz, y de repente cuando ya me quería quedar ahí, ¡chum!, despierto y regreso. Hay tantas historias, tantos mitos de que van y vienen. Pero sabe la realidad que todo aquel que muere por un determinado tiempo y regresa a la vida, dicen las estadísticas que el 95% de esa gente vuelven a hacer lo mismo o son peores de lo que eran antes. Solo el 5% cambian. Y hace años, en la iglesia donde estuve pastoreando, llegó Dan Piper. Él escribió 90 minutos en el cielo. Y ese libro me llamó la atención y empecé a leerlo. Y me empecé a interesar. Y me lo llevé hasta el fin. Y nos lo vendieron 15 días antes de que llegara él. Y cuando llegó yo ya lo tenía leído. Y dije, bueno, voy a ver a ese varón a los servicios en inglés. Y él empieza a narrar su historia. Era un pastor que iba a una conferencia de pastores y resulta ser que él llegó y estaba entusiasmado, y en la última noche solo iba a ver alabanza y él sintió en su corazón de regresar, estar con su esposa, sus hijos, y entonces estaba lloviendo y le dice, ¿sabes qué? Yo me voy. Y le dicen algunos, no, pues ya quédate mañana o al rato nos vamos. No, ya me voy. Y dice que él se fue. Y cuando iba estaba lluvioso y todo, y entró a un túnel. Y cuando entró al túnel venía un camión de redilas y saliendo le dio un golpe del cual lo mató instantáneo. Mientras llegaron, ya ven que muy común, tardan los bomberos, era un lugar aislado y resulta que lo tenían rodeado, el carro estaba todo destrozado y a él lo tenían con una sábana blanca ya muerto. Y venía un pastor que venía atrás de la misma conferencia y platica que sintió en su corazón bajar y orar por ese hombre que no sabía quién era, pero que estaba sintiendo eso de orar por él. Entonces orilló su carro, preguntó que qué pasaba, ya tiene unas horas muerto, y dice, oficial, ¿puedo bajar a orar por ese varón? Había caído algo bajito ahí sobre la carretera y dice, sí, usted puede ir, pero ya está muerto. No, solo voy a ir. Y dice que las puertas estaban destrozadas y él entró por la parte de atrás. Y dice que nada más se estiró la mano y le colocó acá atrás y empezó a orar. Por el muerto ya no podía orar, pero oraba que por la gracia y la misericordia de Dios, que ese varón estuviera en la presencia del Señor, y oraba por su familia. No la conocía, intensamente estaba orando. Dice que no sabe cuánto tiempo tardó, que de repente ¡shum!, despierta Dan y empieza a gritar y no le creen y les está vivo, bajan corriendo, lo miran y le checan los signos y está vivo. Tuvieron que romper todo ese carro para sacarlo. Estuvo hospitalizado sin moverse 6 meses y resulta ser que la rehabilitación fue lenta.
él cambió, era un hombre bien alegre y era pensativo ahora, y él pensaba que iba a quedar así. Pero de repente dijo, no, yo tengo que salir adelante, y empezó a hacer más, el doble de la rehabilitación que le daban, y total empezó a caminar, le pusieron una cadena en toda la pelvis y con su bastoncito, pero él volvió a caminar. Fue un milagro, todos se sorprendieron, y resulta que cuando ya no aguantó más, le dice a su esposa, ¿sabes qué? Tengo que platicarte algo. Si yo lo platico como pastor, me van a tirar de a loco porque nadie ha ido al cielo y ya ha venido. Pero me pasó esto. Dice, en el momento que vi el camión y fue el impacto, hubo como un desprendimiento de mí, y que cuando abrí los ojos estaba a la entrada del cielo. Era un camino largo, pero empecé a ver a mi familia, a mis amigos, y empecé a hablar con ellos y todos me daban la bienvenida. Y después de un ratito que ya me estaban felicitando y todo, me invitaron a ir hacia esas puertas que estaban preciosas. Pero cuando empezamos a caminar, sentía gozo, pero de repente en la caminada, cuando estaba cerca, sentí que alguien me tocó y desperté. Me encontré atrapado en ese carro, pero quiero decirte que experimenté lo que es poquito de lo que se siente estar en la presencia de Dios. Dice su esposa, wow, yo creo que eso lo debe saber la iglesia. Dice, no, me van a tirar de a loco. Y llama al que oró por él, su amigo, le platica y le dice, ya, tienes que hablar, tienes que testificar que el cielo es real, porque estuviste hora y media muerto y regresaste a la vida, que no es nada común. Tiene pruebas de todos los médicos, de toda la policía, los bomberos, la ambulancia, que lo declararon muerto y luego vivo. Y resulta que ese varón se dedicó a viajar. Ya ahora es grande, como unos 78 años ha de tener, pero ese varón testificaba con una convicción de la cual me dejó sorprendente. Toda esa gente que muere y tiene la oportunidad de regresar, no han entendido para qué el Señor les da una segunda oportunidad. Y cuando nosotros vamos a ver el pasaje del día de hoy, Juan capítulo 21 del 1 al 14, familia, claramente vemos en ese pasaje que es la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber recibido. Cuando nosotros vemos los primeros 14 versículos, vemos que no están desconectados con el resto del evangelio, sino que siguen una secuencia clara y precisa. Hoy quiero darles 3 escenas sorprendentes a través de este pasaje que nos ayuda a amar la vida más y a tener la firmeza de que si usted muere, se va a encontrar a ese ser maravilloso. Y cuando vamos al capítulo 21 de Juan, vemos en el versículo 1 al 3 que dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natael el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro dijo, voy a pescar, y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Familia, para entender este pasaje del cual estuve leyendo, nosotros tenemos que imaginarnos toda la conmoción que hubo con Jesús. Lo habían golpeado, lo habían torturado, murió, pero que estaba ya la gente hablando de que había resucitado. Ellos estaban totalmente en una perturbación total de la cual no sabían qué hacer.
Es como cuando vemos o escuchamos, como dije, ese milagro de que ese muertito resucitó otra vez. Mucha gente se sorprende, pero dice, bueno, qué bueno, pero que no se me aparezca a mí, que de lejos se miran más bonitos los muertos. Bueno, muchísimas personas han creído al mensaje de Dan Piper y millones de gente han entregado su vida a Cristo. Piense en un momento, porque en el caso de Jesús fue más grande que Dan Piper, porque muchos fueron los que vieron los milagros de Jesús, muchos vieron cosas sorprendentes que hacía, pero estos varones, sus discípulos, habían regresado a ser los mismos que eran antes de haber conocido a Cristo. La realidad es que podemos decir que ellos no cambiaron, pues regresaron a la vida de antes, a ser pescadores, y se habían olvidado de la muerte de Jesús. Familia, en este pasaje vemos claramente que los discípulos regresaron al punto de partida. Porque cuando regresó el Señor, los encontró haciendo las mismas cosas que hacían antes. Este punto es importante, familia, porque es como el tiempo que pasaron con el maestro hubiera sido solo un paréntesis en su vida y ellos se olvidaron de todo lo aprendido. Se apasionaron al principio de ver milagros, pero al final, cuando murió, se olvidaron. Y se olvidaron las cosas importantes que les había dicho. La realidad es que esos discípulos regresaron a hacer las cosas viejas de lo que hacían antes. Y ojo, no es que la pesca sea un oficio deshonroso, no, sino que habían retrocedido espiritualmente. ¿Y sabe por qué? Porque esos discípulos conocieron la verdad. Esos discípulos estuvieron libres y el Señor se los demostró muchísimas veces. Habían presenciado milagros y prodigios y cosas maravillosas, pero solo se impresionaron por lo terrenal y no iban más allá de lo que miraban. Habían seguido a Jesús por 3 años, pero al final se olvidaron. Se olvidaron que habían abandonado su profesión, que habían abandonado a sus familias. Pero después de todo esto, familia, es lo mismo como un cristiano cuando acepta a Jesucristo, lo mira acá constantemente queriendo evangelizar, haciendo cosas grandes, y a las semanas o a los meses regresa a hacer lo mismo o peores cosas de las que hacía antes. Esa gente estaba sin enfoque, sin esperanza y sin convicciones. Es por eso que toda esa noche no pescaron absolutamente nada. Es como un cristiano cuando se aleja del Señor y comete tonterías grandes. Y ojo, estoy hablando de líderes de familia, líderes de la iglesia. Lo que no entienden que esa persona, esa afrenta que hacen de hacer cosas atroces, no se olvida. Pero la persona, si se arrepiente genuinamente, sí puede ser regenerada y regresa otra vez a su estatus. Pero ¿sabe cuál es el problema que no entienden los cristianos hoy en día? Que cuando cometemos cosas atroces delante del Señor, porque Él es el Dios que nos mira, es el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, nos cuidamos de los seres terrenales y descuidamos nuestra relación con Dios. Y cuando cometemos cosas atroces, el Espíritu se retira. Pero sabe algo bien importante: en la gracia y la misericordia de Dios nos perdona, pero tú eres sanado y es como el virus dentro de tu cuerpo.
Toma los antibióticos y queda pasivo, pero en el momento en que descuidas tu cuerpo, se activa otra vez y te vuelves a enfermar de lo mismo. Es exactamente en el cristianismo. Pero por la gracia de Dios tenemos un Dios de segundas oportunidades. Mire lo que dice Tito capítulo 3. El Espíritu Santo hace que la regeneración sea eficaz. Aquí vemos claramente que los discípulos no entendían las cosas espirituales. Porque Jesús, antes de morir, les anticipó de que Él volvería al Padre y que iba a rogar y nos iba a dar un consolador y que iba a regresar por nosotros y nos iba a tomar para llevarnos a donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Sabes? Es una esperanza sorprendente para los hijos de Dios, porque en el momento en que usted y yo dejemos de respirar y volvamos a abrir esos ojos, al primero que quisiéramos encontrar es a Jesús. Gracias, mi hermana. Y ponga mucha atención, porque si el creyente no está lleno del Espíritu Santo, es muy fácil regresar a hacer las cosas de las que hacía antes. Recordemos lo que Jesús hizo. Él los comisionó, Él los preparó. Ellos tendrían que haber vivido con enfoque y se les había olvidado. Y se les olvidó después de su muerte. ¿Cómo? Porque ellos deberían de haber hecho todo lo posible para proclamar a Jesús y ganar almas para Él. Pregúntele al de al lado cuántas veces ha testificado en los últimos días. También deberían de haberse vuelto pescadores de hombres y no irse de las cosas del Señor. Quizás esos discípulos pensaron, bueno, fueron 3 años estando con el Mesías, fue maravilloso, pero ahora se acabó todo, ya vámonos a nuestra área de confort y vamos a regresar a pescar. La vida cristiana, familia, no es así. No se vive por emociones, no se vive por tiempo, sino se vive capacitándose para lo que va a vivir en la eternidad. Y la segunda escena la vemos en el versículo del 4 al 8 y el versículo 11, y miramos la pesca milagrosa. Dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Obvio, si usted está alejado de las cosas del Señor, es difícil que vea la mano del Señor en las cosas difíciles. Y les dijo, el 5, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, pues no habían pescado nada. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompía. En esta escena, familia, aparece Jesús involucrándose en sus vidas. Esta escena nos enseña muchísimo, pues Jesús siempre se va a involucrar en la vida de nosotros, en la vida laboral, en la ministerial, en la familiar. Él siempre quiere estar al tanto de nosotros, y eso es precisamente lo que el Señor estaba haciendo en la vida de los discípulos y quiere hacerlo en la vida suya. Involucrarse con usted y conmigo, cual sea nuestro oficio. Jesús quiere que sea Él
parte integral de nuestra vida. Y hay otro punto importante en este pasaje donde los discípulos, después de haber estado toda la noche sin éxito, no pescaron nada, pero ahí se les aparece Jesús. ¿Sabe qué significa eso? Que este Dios al cual usted y yo creemos nunca llega tarde. Solo piense en esto. Él está preocupado por nuestra mente, nuestro corazón y nuestra salud. Eso era lo que estaba haciendo. Cuando el Señor llega y les pregunta y les dice que les va a dar de comer, ¿sabe qué significa? Me recuerda a Isaías. Isaías huyendo por temor, aterrorizado de que lo iban a matar. El Señor le da alimento y bebida para tranquilizar su alma. Lo que no entiende el ser humano es que cuando está pasando por pruebas, lo que necesita es descansar y alimentarse bien. Ese milagro de la pesca tiene efectos sorprendentes en muchos aspectos. Porque por un lado vemos que esa red no se rompió con los 153 peces que no eran chicos, sino eran grandes, más de lo usual, que ese tipo de peces no se encuentran en ese mar. Y no cabe duda que tenemos un Dios sobrenatural y estratégico. Llega siempre en el momento oportuno. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque cuando nosotros en Cuba batallamos por la gasolina, y como yo ya andaba hasta el otro lado del país, teníamos que mandar un carro a recoger a Pastor Sergio y a otros 2 pastores que estaban en otros estados, pero no teníamos gasolina solo para llegar desde la esquina hasta La Habana y no teníamos gasolina para ellos de ahí hasta el otro lado del país. Hablando el director nacional de capellanía, por fe lo mandamos. La persona estuvo 36 horas formado en la gasolinería esperando una oportunidad y sabe, Dios llegó oportuno. Porque horas después de que empezaran a viajar para que llegaran a los lugares que habíamos programado, empezaron a vender poca gasolina. Y cuando llegó el auto donde iba a viajar el pastor Sergio, dice el de la policía de Cuba, hasta este carro y no más. Y eso no es lo sorprendente. Necesitábamos 60 litros para que llegaran hasta el otro lado. Y cuando llegan a la bomba, les dice el trabajador, bueno, solo te voy a vender 60 litros porque no tengo más. Sabe que en cuanto le dijo eso, el chofer agarró y le llamó al director nacional y nos dice, ¿qué crees que me pasó? Sorprendido. Dios nunca llega tarde. Y viene la tercera y la última escena. Versículo 9 al 10, 12 al 14. Y dice el 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traer a los peces que acabáis de pescar. Les dijo Jesús, venid, comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se había manifestado a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Es sorprendente que después de un milagro maravilloso, el Señor quiere tener relación con uno. ¿Qué significa esto, familia? Ellos no vieron lo de la pesca milagrosa. Lo entendieron, pero no lo asimilaban. El chofer no asimilaba lo que estaba pasando.
Pero nosotros sí lo asimilamos y lo que hicimos, nos pusimos a orar y a darle gracias a Dios porque era precisamente lo que necesitábamos para que ellos llegaran a unirse con nosotros 3 días después. ¿Sabe? El Señor ya lo tenía todo preparado, así como en este pasaje. Él tenía la leña, estaba todo preparado para ellos, para tener esa comunión con el Señor. Cada vez que surja algo sorprendente en tu vida, tienes que tener esa relación íntima, darle las gracias, clamar a ese ser maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces Cristo se manifiesta en diferentes formas en nuestro diario caminar, en cosas pequeñas, pero en cosas grandes también. Él siempre nos va a cuidar y siempre nos va a sustentar. El problema es que nosotros no queremos ver la mano de Dios dentro de tanta necesidad. Quizás en este preciso momento no somos conscientes de lo que está pasando en nuestras vidas. No somos conscientes de lo que está pasando alrededor de nuestro entorno. Quizás no vemos la mano de Dios aún dentro de las crisis. El problema es, no queremos verlo como los discípulos. Familia, viendo estas 3 escenas, claramente nos damos cuenta que Jesús fue, es y será el mismo siempre. Jesús siempre va a estar en esos momentos más difíciles de nuestras vidas. Aunque no miremos la mano del Señor, Él está ahí. ¿Y sabe otra cosa? Jesús siempre va a obrar a favor de nosotros, nunca en contra. Acuérdese, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Jesús siempre nos alimenta con el propósito de acallar nuestras almas. Me preguntaban los pastores, bueno, ¿y así comen los cubanos como nosotros? No. ¿Sabe cómo preparan la comida a ellos cuando llegamos? Ahora que fui, le dejé el dinero para la comida para octubre y el pastor tiene que andar en el mercado negro buscando, y esa carne, para mis hermanos, para que se enteren, no les dije allá, si no, no se la comen, pero esa carne que compra quizás la semana que viene la mantienen refrigerada hasta que el día que lleguemos. Es igual que Estados Unidos. Piensan que el bistec que estamos comiendo rico y caro lo mataron la vaca ese día. No, son 6 meses que la mataron. Bueno, ellos anticipan, pero nosotros saliendo de Cuba, ¿sabe qué comen? En la mañana sí hay un café, un pan y se acabó. Con gris. Bueno, pero aún así saben ellos que lo poco que les llega viene de parte de Dios. Y mi hermano César sacó una foto de un cubano, de su cartilla, de la cantidad de comida que le dan. ¿Sabe? Acá en México y en nuestros países nos morimos de hambre si es para un mes. Hay gente aún en Cuba que lo que le dan todavía parte a la mitad esa despensa y la vende para suplir las otras cosas que no le dan. Acá usted puede tirar 12 piezas de pollo, se devora 8 y deja 4. Allá si ponen 4 piezas, es una cada uno, si es que hay pollo. Así es que, familia, yo lo invito a que observe qué tipo de vida está llevando el día de hoy. ¿En dónde está depositada su fe? ¿Qué va a suceder el día que usted parta de esta vida? ¿Tiene la certeza y la convicción de lo que
que cuando abra esos ojos mire a Cristo? ¿Sabe? Porque hay mucha gente perturbada hoy en día. Mire las iglesias, sorprendente. Como que se desapareció la gente que venía antes de la pandemia. Está llegando gente nueva a las iglesias y nos preguntamos, pero no encontramos respuesta. El Señor sí lo sabe. Las estadísticas nos lo dicen. Más de 500,000 cristianos se mueven de iglesia en iglesia cada semana. Pero lo que no entendemos es que nosotros estamos siendo perturbados y no hay paz y no estamos fortalecidos. Y quiero cerrar con esto. Es como cuando usted se enferma. Y cuando usted se enferma, lo que quiere es estar sano y sale corriendo a ver al doctor. El doctor lo escucha cuando le está dando todos sus síntomas, agarra su aparato, lo pone, bueno, los doctores de hoy, porque los de antes, porque los de hoy escriben todo y lo que dice la computadora es lo que tú tienes. Pero los de antes agarran su aparato y empiezan. Y tú hable y hable, ¿y qué le duele? Y esto y otro y lo otro. Se sienta en su escritorio y empieza a escribir y te dice, mira, ya encontré lo que tú tienes. Tienes esto, esto y esto, y te tienes que tomar esto, esto y esto, y tienes que ir a la farmacia. Usted sale corriendo a la farmacia porque quiere estar bien y se toma el medicamento tal y como se lo dijo el doctor. Y el doctor, como buen profeta, dice, ay, como a los 5 o 7 días te vas a sentir bien. Y usted se empieza a sentir bien y empieza a cambiar su manera de pensar y empieza a estar alegre y contento porque se siente bien. Bueno, en la vida espiritual pasa lo mismo. Si tú no tienes paz, es porque hay algo que te está perturbando en tu mente. Si tú no tienes paz, es porque quizás hay algo dentro de tu trabajo, de tu familia, en tu persona, que no te está dejando estar tranquilo. Y si sigues perturbado es porque no tienes fortaleza. Bueno, déjame decirte el día de hoy que el único que te va a callar tu alma y el único que te va a dar la fortaleza es Dios. Y así lo dice el Salmo 62, Él es tu refugio. En el Señor está callada tu alma. Él es tu salvación. Él es tu roca. Es tu salvación. Él es tu refugio y no resbalarás mucho. Familia, quiero cerrar con esto. Cada vez que usted no tenga paz y no tenga fortaleza, vaya al refugio. Es el lugar en donde usted se conecta con el Señor, donde usted ora, donde usted lee, donde usted abre su corazón y habla abiertamente con Él, y hasta que usted no sienta la paz y la fortaleza, no salga de ahí. ¿Por qué? Porque si sale sin tener la paz y la fortaleza, usted cada vez se va a ir alejando del Señor y va a terminar como terminaron estos discípulos, regresando a ser lo mismo que eran. Y si le vuelve a suceder una u otra vez, regrese a su refugio y vuelva a orar cuantas veces sea posible hasta que usted haga un hábito en donde el enemigo lo deje de perturbar. Porque solo así usted puede ver la mano de Dios en todo lo que hay alrededor de su entorno. Vamos a orar.